el venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí ya en casi a mitad de mes de enero, y ya pues el calor ya viene, ya se empieza a manifestar en todas partes. Pero aquí estamos en Chololan Radio, su radio comunitaria, la 107.1 en FM, y también por Facebook. Si usted nos busca en Chololan Radio también, ahí nos puede encontrar la programación de Chololan Radio. Y bueno, estamos aquí con el programa Venerable Pan de Maíz, en esta fecha 12 de enero, de febrero, 12 de febrero del año 25. Este día se dedica al estado de Puebla, a la ciudad del estado, a visitar el santuario de la Virgen de los Remedios de la Guadalupe, ahí en la villa de todo el estado, la diócesis de aquí de Puebla. Y entonces se van allá, desde ayer, desde antier empezaron a ir los que se van caminando, los que se van en bicicleta, en fin. Pero Tlaxcalancingo, nosotros, el pueblo de Tlaxcalancingo, tenemos un santuario aquí en Cholula. En Cholula hay un santuario también a la Virgen de Guadalupe. De hecho, hasta hay una avenida en diagonal que así se llama también, Calzada de Guadalupe. Y por ahí se puede llegar a un santuario. Y bueno, es Tlaxcalancingo el que llega a este lugar a venerar a la Virgen de Guadalupe. Pues buena parte de gente va. De hecho, pues sí, por ejemplo, aquí los integrantes de Chololan Radio pues lucen por su ausencia, y seguramente pues andan por ahí, ¿no? Ya no es como antes. Antes, pues de hecho el pueblo entero se despoblaba y se iba para allá. Hoy ya no, hoy ya mucha gente se dedica a otras actividades que le impiden acudir. Sin embargo, pues sigue yendo, porque después de la misa hay una procesión, y después de la procesión pues se mata, como dicen aquí, un torito, y se reparte en los alimentos entre todos los que asisten en esta fecha ahí en Cholula. Pero y así es, una tradición más que tenemos aquí en Tlaxcalancingo. Pero bueno, vamos al tema. Sucede que en la semana, conversando con algunas personas, me preguntaban que, pues, qué era el tiempo prehispánico, el México prehispánico, qué quedó de él, qué tenemos todavía, que ya no hay, pero qué fue,
cómo vivió, cómo vivían antes, cómo vivían el mundo, cómo lo veían. Y sí hay pues es muy profundo esto, ¿no? ¿Quiénes eran las gentes, las personas que vivían acá? Y cómo veían el mundo, cómo lo trataban. Y se han venido haciendo estudios a lo largo de muchos años, tratando de entender y de comprender qué es. Los más recientes ya se van acercando de cierta manera un poco más, pero siempre ha quedado y siempre se ha afirmado que el mundo que veían nuestros abuelos, porque esos son nuestros abuelos de hace ya muchos años, pues era diferente al que nos trajeron los conquistadores, los españoles. Era un mundo, pues sí, muy, muy diferente. De hecho, se tenía la idea, se tenía la visión de que se vivía en un universo, pero un universo vivo, o sea, un universo al que llamaron después, en otras lenguas, quién sabe cómo tenía, pero ya en náhuatl le llamaron Zipactli. Zipactli, un monstruo imaginario, un lagarto caimán imaginario que se tendía en el espacio y que estaba conformado por varios lugares. Entre ellos tenía 13 lugares que les llamaban 13 Ilhuicatl, 13 cielos, y 13 lugares de inframundo, y un lugar llamado Tlalticpac, que de hecho en un principio no existía porque no estaba dividido este ente que se pensaba que existía. Se decía que en lo alto, en el último cielo, en el 13º cielo, existía una deidad dual. O sea que desde ahí empieza la diferencia, porque en las sociedades occidentales, casi todas, la deidad no es dual, la deidad es el uno, o sea, un individuo, un alter ego individual, y sobre todo masculino, o sea, un ser, un hombre, o sea, un macho. En cambio, aquí se pensaba que esa deidad eran en realidad dos, y por eso a ese lugar le llamaban el Omeyocan, que quiere decir el lugar donde habita el dos o la dualidad. Este lugar y esta deidad, este ser, se llamaba Ometeotl, que quiere decir justamente eso, el lugar de dos dioses, dos deidades. Ome, dos, Teotl, en una interpretación representa deidad o Dios, y uno de ellos es masculino y el otro es femenino, o sea que es una pareja así femenina y masculina, podemos decir un dios hombre y un dios mujer que están ahí. Pues como dicen ahora muchos estudiosos, estaban gozándola, ¿no? Estaban ahí disfrutando de la existencia, no les preocupaba nada, hasta que empezaron a tener descendencias, es lo que dicen, empezaron a procrear hijos, y estos hijos, sobre todo cuatro de ellos principales, que les llamaron 4 Tezcatlipocas, esto ya en náhuatl, porque este concepto viene desde el tiempo de los olmecas de antes de Cristo. Este concepto de esta deidad, de estas 4 deidades, que quién sabe qué nombre tenían en las otras culturas, en los otros pueblos que existieron antes de que llegaran los nahuas. Pero ya los nahuas, cuando llegan, retoman esta idea, y entonces son 4 Tezcatlipocas, 4 espejos humeantes que generan ellos, y estos a su vez se van a subdividir en otras deidades más
que van a conformar deidades aparte, como por ejemplo las deidades de la muerte, de la vida, de la tierra, de los cielos, en fin, deidades de todo tipo que van a conformar. Estas 4 deidades van a descender, se dice, van a ser expulsados incluso de ahí del Omeyocan, y al descender girando van a crear movimiento y van a generar el tiempo. O sea, que no existían ni el tiempo ni el movimiento, así pensaban antes, y llegan y se posan en un lugar y lo que van a hacer es ubicarse en 4 lugares diferentes, en los 4 rumbos, en esos tiempos que ellos estaban creando ellos mismos, 4 rumbos del mundo. Ahí se van a quedar, se van a plantar y se van a transformar en muchos entes. Depende del pueblo de que cómo lo explique, pero por ejemplo los mayas dicen son 4 ceibas grandes que van a separar a la mitad de este Zipactli, lo van a dividir a la mitad y van a crear un espacio intermedio, y a este lugar en náhuatl se le va a llamar el Tlalticpac. Tlalticpac quiere decir sobre la tierra o en la tierra, o sea, el lugar de la tierra. Ahí lo van a separar los cielos de la tierra y van a crear un espacio. Y ahí van a empezar a suceder las cosas. Una de las primeras cosas que van a suceder y que van a generar las mismas deidades es crear seres vivos. Y entre los seres vivos van a crear al hombre. Un hombre, hay muchos mitos también en este aspecto, muchas leyendas, en donde se hablan de diferentes formas de hombres que creaban. Algunas los creaban de piedra, otras de diversos animales, en fin, de sangre, de muchas cosas. Los iban creando de madera incluso. Y a lo largo del tiempo, estos seres que iban creando, estos seres no respetaban las normas que los dioses les habían dado y los iban destruyendo. La mitología de los nahuas, por ejemplo, recaban esto en que hubo 4 edades o 4 soles que fueron muriendo uno tras otro, y junto con ellos los seres humanos que vivieron en esos tiempos, en esas edades, hasta que finalmente el quinto sol procrea un nuevo mundo, un nuevo sol, que va a estar reinando en el mundo. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡La cebolla! Hierva de 1 a 3 cabezas de cebolla durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM.
Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde, a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, estas deidades, esta nueva era que se va a crear, la última, para que pueda existir, todos los dioses tienen que morir. Tienen que morir, son de materia ligera, porque los dioses Ometeotl, del Omeyocan, generan materia pesada y materia ligera, así dicen. Los dioses son de materia ligera y las cosas son de materia pesada, pero las cosas están hechas también de la sustancia de los dioses. Y entonces, al morir estos, se van a transformar en todas las cosas del mundo. O sea, todo el universo va a estar conformado por esencia de dioses. Las piedras, las rocas, los árboles, las nubes, todo lo que usted vea, el agua, los ríos, todo está conformado por materia de los dioses. El hombre también, o sea, todo. De ahí que, pues, todo sea sagrado, o sea, todo. Quetzalcóatl baja al inframundo y rescata los huesos de la última generación, que habían sido hechos, según unos mitos, relatan que ya esta última pareja humana fue creada a base de maíz. O sea, con masa de maíz crearon esta pareja humana y les dieron vida, y a partir de ahí se generó la humanidad, conformada prácticamente de maíz, de la masa del maíz. De ahí que el maíz pues sea el elemento sagrado por excelencia, o sea, por todos. O sea, al concebir el mundo de esta manera, entonces imagínense, o sea, decimos, bueno, pero eso ellos lo hacían allá en esos tiempos. Pues no, usted vaya a cualquier pueblo actualmente, en muchos pueblos, en todos, aquí en Tlaxcalancingo también todavía se nota eso, el gran respeto que se tiene a las cosas, y sobre todo al medio ambiente, a la naturaleza. O sea, en muchos pueblos se le respeta demasiado, se le venera, incluso los lugares sagrados como las cuevas, los cerros, donde brota el agua, son sagrados. Para cortar un árbol tienen que pedirle permiso al árbol. Para tomar agua de los manantiales tienen que pedir permiso también al agua. Todo es un mundo lleno de respeto, y entonces al respetar a la naturaleza se le cuida. Porque en la época prehispánica decían, bueno, todo lo que vemos, todo lo que presenciamos, pues está bonito, está maravilloso. Usted asómese y va a ver, pues todo se ve bien, los cerros, los volcanes, las nubes, los árboles, pues todo es maravilloso, los arbolitos, los pajarillos que andan por ahí cantando y todo. Entonces, esto que es regalo de los dioses, pues ellos nos están dando esto para que lo cuidemos, lo disfrutemos y lo cuidemos, lo preservemos, lo conservemos, no lo debemos destruir. Esta idea se plasmó mucho en la mente de las gentes, de tal manera que hasta hoy usted va, les digo, a esos pueblos
Y así consideran a la naturaleza, así la consideran, la respetan mucho. De entre todos los elementos, la mazorca es súper respetada, súper cuidada. Yo me acuerdo, mi abuelita, mis abuelos, mi mamá, si ve un maíz por ahí tirado y luego recogerlo, y hasta me regañaban y todo, ¿cómo es que no recojo el maicito que anda por ahí tirado, la mazorca y todo? Porque son súper sagrados. Eso es lo que pensaban en la época prehispánica y siguen pensando muchas gentes, sobre todo los más ligados a la naturaleza, al campo, que son los pueblos incluso más alejados de las ciudades. Esta forma de ver el mundo así sagrado, lleno de la esencia de los dioses, que es lo que pensaban antes, pues nos quedaron eso. Ahora muchos, por ejemplo, van a los pueblos y dicen, bueno, pero ¿cómo vas a decir que la piedra es sagrada o que esto? ¿Que eso de dónde salió? ¿Quién te lo dijo? Dice, ¿quién sabe? Responde la gente. Sencillamente es la costumbre que tenemos. Es lo que muchos pueblos dicen. Cuando ya no pueden explicar los orígenes de muchas cosas, entonces dicen, es el costumbre, o sea, la costumbre que nos quedó. Y así se quedó. Esta idea de que todo es sagrado, todo es venerable y todo debe de ser cuidado, o sea, incluso la naturaleza. Este mundo que ellos imaginan está dividido en dos partes esenciales, una parte superior y una parte inferior. La parte superior son los cielos y está llena de luz, de sequedad, de calor. Es un mundo masculino, o sea, así que consideraban ellos que de la tierra para arriba es el mundo de los hombres, el mundo masculino, porque tiene todos estos elementos caliente, seca, luminosa, vital. Y de la tierra para abajo decían que está el inframundo, y el inframundo lo consideraban como frío, o sea, un lugar frío, húmedo, o sea, mucha humedad, oscuro, y era el reino del femenino, el reino de las mujeres, el reino de ellos, donde también habitaba el Mictlán, o sea, la muerte. Estaba dividido así el mundo, en un ámbito caliente y un ámbito frío. Dos conceptos opuestos que existían, pero que no se peleaban entre sí, sino que se complementaban. Eran complemento uno del otro, y se unían, y al unirse generaban muchas cosas, muchos elementos estaban, incluso pues la vida, decían ellos, al tener este mundo dividido en dos, una parte fría y otra parte caliente. La parte fría reinaba la vida, la muerte, y la parte caliente o luminosa la vida, y se tenían que unir los dos para generar más cosas, entre ellas, por ejemplo, la enfermedad que tenían que tener. Este mundo así concebido, frío y caliente, en náhuatl se dice Sesek Totonki, o sea, y dirá usted, bueno, pero eso ellos allá en esos tiempos así veían el mundo. Pues nosotros qué, o sea, nosotros somos otra cosa. Y no. Por lo menos hasta donde yo recuerdo, mis abuelos también, mis abuelitas, mis papás, mis mamás, decían, por ejemplo, no comas eso porque es muy frío. No comas eso porque es muy caliente. O sea, te vas a curar, tienes tal enfermedad, es de frío. Entonces tómate esta hierba, esta y otra que son calientes para que te curen. Y así, o sea, eso constantemente lo escuché y lo oí de mis tíos, mis abuelos, todos decían eso, esta fruta es caliente, esta hierba es fría, esta es así. Y entonces el ser humano, para que no se enfermara, a la hora de comer los alimentos tenía que comer alimentos que tuvieran las dos esencias,
las esencias frías y las esencias calientes tenían que combinarse en los alimentos, y entonces uno estaba comiendo sano. Si uno comía mucho frío, muchas comidas frías, se enfermaba. Y si uno comía también muchas comidas calientes, también se enfermaba. Y había que entonces que buscar la cura por medio de plantas o sustancias que tuvieran el elemento diferente, la cosa opuesta en este mundo de frío y calor. Entonces ya ve que no es de la época prehispánica, eso se quedó en los pueblos, en la gente, en nuestros abuelos aquí, por lo menos aquí en Tlaxcalancingo yo así lo vi o así lo viví. Hoy ya va cambiando la cosa, ya, sobre todo que ya van muriendo las personas que así veían el mundo, los que hablaban náhuatl, que ya se están acabando y que estaban muy en relación con la naturaleza, aunque sí todavía escucho a muchas personas que les quedó eso de decir, no comas eso porque es muy frío, o algo te hizo daño, comiste algo muy caliente y que te hizo daño también, por este mundo que existía en la época prehispánica, esta división del mundo en frío y calor, Sesek y Totonki. Así veían el mundo, ese era el mundo que se concebía en la época prehispánica y que quedó hasta nuestros días, hasta en muchos conceptos y en muchas ideas que tenemos del mundo. Por ejemplo, se decía que la mujer cuando se embarazaba se llenaba de frialdad, o sea, la esencia de crecimiento, el poder de crecimiento que una vez les expliqué que existía en el inframundo, esa le llamaban Selicayotl Itzmolincayotl, el poder de ternura, de frescura y el poder de crecimiento. Pues este poder que está en la tierra, está en el inframundo, hacía que algunas plantas crecieran muy rápido, como los torzales, las hierbas torzales. Y este poder se apoderaba también de la mujer cuando se embarazaba. Y entonces se apoderaba de ella un poder frío, o sea, pero es un poder de crecimiento, un poder de una fuerza fría que se apoderaba de ella y que permitía que entonces el ser humano que estaba instalado en su vientre creciera, esta fuerza, esta energía fría dentro de la mujer embarazada. Así se concebía. Y entonces en todo este periodo de embarazo, la mujer, se decía, está llena de frío. Las fuerzas frías del mundo se apoderaron de ella y para hacer que pueda nacer y crecer el ser vivo que está dentro de ella. Cuando nace la criatura, la mujer se queda con esta energía fría. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias para aliviar la tos y la gripe? Puedes cortar un pedazo de jengibre y hacerlo en té, tomando una taza de té 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. Aquí se escucha tu voz.
La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Nuevamente estamos en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, como ve, la mujer embarazada está fría, da a luz y continúa fría, y entonces hay que darle calor, hay que calentarla. Y qué mejor invento que también crearon nuestros antepasados, nuestros abuelos, el temazcal. El temazcal, que es casa de baño caliente, en donde se meten piedras calientes, se les arroja agua y generan vapor. De hecho, en esos tiempos las criaturas nacían adentro del temazcal, crecían ahí para que ahí estuvieran, bueno, ahí adquirieran fuerza, para que al nacer no les llegara de golpe el mundo caliente y luminoso que existe, sino que nacieran en un mundo atenuado, que no llegaran luego al calor rápidamente, sino que dentro de temazcal, como hay humedad, pues se fueran acostumbrando al calor precisamente que había ahí y que estaba. Entonces, así nacían en ese tiempo los niños. Hasta nuestros días, bueno, por ejemplo, yo les cuento, mi esposa cuando tuvo a los niños, la llevé a un temazcal, o sea, a bañarse, y le echaba el agua caliente y decía que por qué le echaba el agua fría, por qué no le ponía más calor. Y le digo, pero si ya está muy caliente, dice, no, necesito más. Entonces, ese era el pensamiento que tenía y parece ser que no era equivocado. O sea, se decía que la mujer, ese poder frío que se había apoderado de ella, había que irlo poco a poco quitando, calentar nuevamente a la mujer para que ya estuviera nuevamente activa en el mundo de esta manera. Y así veían el mundo, o sea, el frío y el calor interviniendo hasta en este hecho, en el hecho de la procreación de los seres humanos. Este mundo así visto. Y para todo había estas pares de elementos que existían para todo, o sea, en contraposición a la vida está la muerte, en contraposición a la salud está la enfermedad, en contraposición a lo femenino, lo masculino, así, pero no son opuestos que se destruyen, sino que son opuestos que se complementan, que se adecúan uno al otro, que se complementan y generan muchas cosas aparte en el mundo, que así lo van haciendo, en toda su actividad. Se decía que había dentro de los árboles cósmicos el Malinali, formado por dos ejes. Por uno de ellos subían las energías frías del inframundo y por el otro bajaban
los elementos calientes, en esta dualidad. Se decía también que la época de lluvias era época fría, era época de humedad, era la época femenina del mundo, del universo, y la época de secas, cuando no llovía, era la época masculina, la época de luz y calor. Así lo concebían, así lo veían, y el orden del cosmos así lo disponía. Pensaban que las cosas y todos los sucesos que pasaban al suceder el tiempo, pasaban pero en una forma cíclica. O sea, no como el pensamiento occidental de que hoy es pasado y mañana es futuro y el futuro está allá lejos y el pasado ya se quedó hasta allá. No. Decían que si hoy está sucediendo una cosa, va a completarse un ciclo y va a volver a suceder ese mismo hecho en un determinado tiempo. Y por eso hacían las fiestas, porque todo eso era digno de celebración. Este tiempo cíclico, este tiempo del sol cíclico, porque el sol está girando alrededor de la Tierra, está cumpliendo ciclos, los está haciendo, y hay que celebrarlos, hay que festejarlos. Las festividades van a regresar. A lo largo de 52 vueltas alrededor de la Tierra, un día el sol a lo mejor va a decir, hasta aquí y ya no sigo caminando más, aquí me detengo. A esto le temían los pueblos prehispánicos, y entonces decían, vamos a fijarnos en el cielo la noche del último solsticio que va a pasar, y vamos a ver si en esa fecha, en el año 52, se detienen las estrellas. Si se detienen las estrellas, quiere decir que aquí terminó ya el mundo y el quinto sol ya no va a volver a salir. Pero si continúan, entonces va a volver a salir el sol para otro nuevo ciclo, o sea, otros 52 años. Y entonces cuando veían que las estrellas van caminando ahí en lo alto, encendían un fuego nuevo. O sea, primero apagaban todos los fuegos de todas las casas, de todos los templos, de todas partes, y cuando veían esto encendían un fuego nuevo en lo alto. Bueno, se dice ahora que en la época de los aztecas, en lo alto del Cerro de la Estrella, y allí encendían este fuego, y todos los principales de todos los pueblos llegaban a tomar fuego de ahí, llegaban a sus pueblos y lo repartían entre todas las casas, en todos los lugares. Este fuego era el nuevo que iba a reinar durante 52 años. Junto con ello estrenaban también cazuelas, petates, trastes, metates, todo, porque todo lo anterior era destruido. En este ciclo que se cumplía, o sea, era un tiempo cíclico. El año lo dividían en 18 veintenas o meses o lunas, como se dice en náhuatl, mestli, 18 lunas, y un periodo de 5 días complementarios. Y cada mes estaba dividido en 20 días, y cada día tenía un nombre y un número. Los números sagrados que ellos consideraban eran del 1 al 13, porque 13 son los cielos que hay en el mundo, arriba en el universo. Y entonces decían, cuando se acaba por ejemplo, decían, hoy es el día 1 Caimán, mañana es el día 2 Viento, luego el día 3 Casa, el día 4 Mono, el día 5 Serpiente, el día 6 Pedernal, así se iban. Y cuando llegaban al 13 decían, hoy es el día 13 Flor, mañana le va a tocar el día 14 Jaguar. Ah, no, el 14 ya no es un número sagrado. Y entonces volvía a empezar y decía, mañana le toca otra vez el día 1 Jaguar. O sea, así iban cambiándose del 1 al 13. Eso lo usaban para medir el tiempo, tanto para los días como para los años. Así lo tenían dividido. En cada veintena, en cada mes, hacían una fiesta principal, lo dedicaban a un dios principal y así lo festejaban. Entonces, imagínense, estaba lleno de fiestas. Por eso dicen que en México somos muy fiesteros,
porque pues cada mes y muchas veces al mes hacían las fiestas, porque no duraban un día, duraban su buen tiempo. Era ese mundo dedicado a honrar, es porque estas fiestas estaban dedicadas a las deidades, a la naturaleza, al medio ambiente, no a otra cuestión. Y para eso vivían. Y por eso, para las fiestas, era la existencia que tenían los hombres. Y por eso la frase de ahí, Sanikainin monemin tlaltic, porque tan solo por esto se vive en la tierra. O sea, para hacer las fiestas, porque las fiestas son las que van a honrar al mundo, a la naturaleza. Y así se existía, así se vivía en este continuo andar de las cosas y del mundo. Así lo veían los abuelos. En esto, por ejemplo, del tiempo. Para ellos también las estrellas eran los ojos de los dioses que se estaban asomando desde allá lejos, allá arriba. La luna era en realidad un recipiente, una olla que a veces se llenaba y a veces se vaciaba. ¿De qué creen? Pues de pulque. Decían eso, o sea, Mestli, la luna, en realidad era un recipiente de pulque, una olla de pulque que a veces se llenaba y a veces se vaciaba. Por eso la palabra Mestli quiere decir sangre del maguey, de Metl, maguey, y Estli, sangre. O sea, la sangre del maguey que está ahí en la luna, o sea, el pulque, el pulquito. Y así lo veían. Así le denominaron, por ejemplo, pues en náhuatl, esta idea de esta bebida que se consideraba de los dioses y que nada más debían de tomarlo los dignos para ello, que en este caso eran los sacerdotes. Los sacerdotes no nada más tenían la obligación de tomar el pulquito, el octli, porque una vez que lo tomaban entraban en contacto con los dioses para que estos les comunicaran qué es lo que querían, qué es lo que se debería de hacer, todo, si estaba bien lo que estaban haciendo, ¿no? Solamente ellos, los sacerdotes, lo recibían este mensaje por medio de los sueños o de consumir el octli. Y era su deber. Y usted dirá, bueno, pero eso allá en esos tiempos, allá en la época prehispánica. Pues no. Aquí en Tlaxcalancingo ahora ya hay un conflicto, ¿no? Porque mucha gente ya no está de acuerdo en que los señores fiscales tomen adentro de la fiscalía, porque es lo que hacen, tomar. Antes más, hoy ya como que se van midiendo un poco. Tomaban y era casi una obligación de ellos tomar, ellos allí dentro de la fiscalía, y no se sabía por qué. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Chololan Radio. XHSBE
107.1 FM. Con 750 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Deleita tus sentidos y goza de la música de los grandes exponentes. El sabor de la salsa, en compañía de tu amiga Patti León. Acompáñanos los viernes en punto de las 5 de la tarde y pide tus canciones. Y no reparo de lo que te haré. 25 años de rescatar y preservar los saberes comunitarios y las lenguas originarias. 25 años revitalizando y fortaleciendo nuestra identidad cultural. La Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca celebra 25 años de formación académica, plurilingüe e intercultural. La celebración inicia el domingo 9 de febrero con la calenda intercultural en la Cruz de Piedra, en el centro de Oaxaca. Del 10 al 14 de febrero, las puertas de la Normal estarán abiertas para la comunidad académica. Talleres didácticos, conferencias, intercambio de experiencias y la presentación de la revista Envio serán parte de este marco académico intercultural. Al cierre, el 14 de febrero, acompáñanos a la compartencia gastronómica, donde las alumnas y alumnos originarios de los pueblos de Oaxaca compartirán la esencia de su cosmogonía a través de sus platillos emblemáticos. Ven y sé parte de este encuentro que celebra la diversidad, el conocimiento y el espíritu de los pueblos originarios. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos a Venerable Pan de Maíz. Y como ven, los fiscales, los mayordomos, todos los que cuidan los templos, en realidad son los herederos o son los antiguos sacerdotes de la época prehispánica. Y a ellos tenían ese deber de alguna manera tener que comunicarse con las deidades, y esta era una de las formas. Hoy ya se les olvidó que ese es el motivo por el que se la pasan ahí gozando de la vida en la fiscalía o en las fiscalías o en donde se pueda. Pero es eso, o sea, tiene ese origen ahí muy antiguo, esa visión del mundo sagrado que poco a poco se va perdiendo. Se aproxima también, por ejemplo, la festividad de los cerros, el Tepeilhuitl. Era una festividad importante. Los cerros eran considerados súper sagrados en la época prehispánica. Se decía que más antes estaban vivos, que caminaban, que se hablaban de tú y todo, y se fueron cayendo, muchos por muy grandes, y ahí se quedaron. Que muchos de ellos, su origen es una piedra que se fue arrastrada por el río y fue creciendo hasta convertirse en un cerro. Entonces los cerros sagrados se decía que adentro de ellos estaba un hueco y tenían, entre otras cosas, agua. Allí vivían también dioses y vivían también semillas divinas, muchas cosas eran consideradas así. Y entonces lo que hacían es, por ejemplo, en estos tiempos en que ya llegan las secas, es subir a los cerros y pedir la lluvia, o sea, ir a solicitar la lluvia a los cerros. Todos los pueblos mesoamericanos lo hacían, subir a los cerros a hacer, pues, fiestas, en fin, algún ritual que tengan por ahí para solicitar el agua. Llevaban alimentos, llevaban bebida, música, danza, porque la danza es fundamental para
honrar y venerar a los dioses. Fundamental. Y entonces tenían que llevar todo esto. Los dioses no son inmateriales, son materiales, están hechos de una materia más ligera, pero son materiales y por lo tanto tienen que comer también. Entonces pues les llevan alimentos. En toda la época prehispánica y ahorita muchos pueblos siguen creyendo que los dioses comen, o sea, y hay que llevarles de comer y lo siguen haciendo, porque esta festividad de los cerros, de ir a pedir, continúa hasta nuestras fechas. También. Yo por más de 13, 14 años estuve acompañando a don Antonio Analco allí de Xalitzintla a subir al Popo y al Iztac a hacer peticiones de agua. O sea, me gustó mucho todo ese lapso en que estuve ahí. Después me enteré de muchos lugares. También acudí a la Malinche con los de San Isidro Buen Suceso, que también suben a un lugar a solicitar agua. Y después más y más pueblos me empecé a enterar que hacían lo mismo por todos lados. Cuando fui al pueblo de mi esposa, allí me enteré que la festividad principal del pueblo es justamente la subida al cerro para ir a solicitar agua. Y es la fiesta principal, realmente un portento de fiesta que alguna vez ya les conté, o si no, pues me lo imagino que ya se los conté. Pero era esto, considerar a los cerros súper sagrados, considerarlos divinos, y hacer veneraciones con ellos. Cuando llegan los españoles, pues no entienden esto, muchas cosas y muchas formas que se veían en el mundo, decían ellos, pues esto qué, ¿por qué danzan mucho? ¿Por qué la gente danza y baila mucho? Y dicen que bailan para los dioses. Pues esto hay que prohibirlo, hay que dejar que ya no lo sigan haciendo. Lo intentaron, pero no pudieron. Intentaron los frailes prohibir las danzas y todo, no. Y le decían, no, es que miren que no sé qué, que hay un dios así, sí, pero no. Por ejemplo, para llegar a creer empezar a creer o lo que ellos pensaron que querían en el dios que trajeron del otro lado del mundo, empezaron a hacer obras de teatro para que la gente entonces sí interviniera y le gustara. Por eso las posadas y tantas cosas que se fueron haciendo para que la gente empezara a entender y se fuera adentrando. Una de las cosas que hacían es, por ejemplo, construían los templos y la gente no entraba dentro de los templos. O sea, y decían, no, a los dioses se les venera afuera, en el atrio, en el patio, ¿cómo que adentro? Nosotros siempre lo hemos hecho afuera, en las explanadas, y ahí danzamos, bailamos, cantamos, oramos y todo, comemos en honor a los dioses. ¿Cómo ustedes quieren que entremos adentro? Y entonces, por eso hicieron los atrios al aire libre en varios lugares. Ahí en Tlaxcala hay uno grandotote, en donde la gente llegaba y ahí al aire libre se hacía la misa y todo, y entonces sí. Y luego después de eso danzaban y todo eso. Pues todo eso no se ha quitado. O sea, hay muchos pueblos en donde a mitad de la misa entran a danzar. Los danzantes que están afuera en el día de la fiesta, por ejemplo, vaya a Cuetzalan y va a ver cómo esto sucede. Vaya a Huacatlán también el día de San Juan y lo mismo. Y a tantos y tantos pueblos, sobre todo en la Sierra Norte, en la Sierra Mixteca y todo, sigue sucediendo esto. Esta idea de venerar a los dioses con las danzas y de ir a los cerros a venerarlos, a festejarlos, subsiste y persiste y pervive. O sea, porque somos originarios de esa forma de ver el mundo, de mucho respeto a la naturaleza, de decir, la naturaleza, no somos dueños de la tierra ni de la naturaleza, es al revés. La tierra y la naturaleza somos parte de ella y ella es nuestra dueña. Cuando ella quiera nos absorbe, nos come, entonces vamos a formar parte nuevamente de ella. Y entonces ella es la dueña de todo y no nosotros. Algo totalmente opuesto a la concepción cristiana occidental que nos llegó del otro lado del mar. Pero pues bueno, ya
llegamos al final de Venerable Pan de Maíz aquí en la 107.1 en esta fecha 12 de diciembre, aquí al frente de los controles con Patti, que tuvo que sacrificar su ida ahí a comer el torito por estar aquí en culpa de Venerable Pan de Maíz, pero pues aquí estamos presentándoles el programa y en esta estación. Nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino. Que esté bien y pues buenas tardes, hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.